entender al fútbol como una nueva religión, algo que vamos a trabajar, pero sobre todo como un fenómeno fácilmente identificable, digamos, como un dispositivo de enajenación. En vez de estar pendientes de la suba del dólar, estamos pendientes del inicio del Mundial. Como si estar pendiente, gracias, de la suba del dólar no sería también enajenación, ¿no? Como si hubiesen espacios desenajenados que ameritasen una importancia mayor en lo que hacemos. Ahora, lo que más me preocupa del abordaje rápido, el fútbol es el nuevo opio de los pueblos, es lo mismo que me preocupa cuando, analizando a Marx, tenemos una lectura unilineal del término opio. Porque ¿qué dice Marx cuando expresa en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel que la religión es el opio del pueblo, del pueblo? No está diciendo únicamente que la religión es utilizada para adormecer y dominar a las masas populares. No es que no lo diga, pero no dice solo eso. A nosotros nos es muy fácil quedarnos solo con esa lectura, porque cada vez que podemos encontrar esquemas clasificatorios simples, rápidos, que ordenan la realidad binariamente, o sea, futbolísticamente, volveré sobre eso, nos quedamos más tranquilos. ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el enemigo? Y cómo una explicación rápidamente te coloca en un lugar. Lamento decirles que si hay un término ambiguo, es opio. Porque es obvio que el opio adormece y que el opio genera un entumecimiento, me encantó, un entumecimiento mental, como para ser uno apto, un niño. Quiere opio. No, quédate, ¿eh? Quédate, no te vayas, perdón. Vení. Un entumecimiento mental, o sea, no es solo eso. El opio tiene que gustar, tiene que generar algún tipo de placer. No es que viene el poder y nos mete opio y todo el mundo queda tarado fumando opio porque te obligan a fumarlo. ¿Te obligan a fumarlo? ¿O hay algo en el opio que en definitiva, en su consumo, en sus efectos, en esa realidad, en esa ensoñación que provoca, que entonces genera un tipo de adhesión? Digo, algo tiene el fútbol que despierta una identificación primaria. No creo que sea tan fácil. Viene el poder, nos mete el fútbol y nos caga la vida y nos hace olvidar de los verdaderos problemas porque todos estamos pendientes de 11 tipos, de 22 tipos pateando una pelota. Ojalá fuese tan simple. Ojalá el poder fuese san. Me voy a olvidar. Bueno, tengo mañana a las 9 de la mañana, terapia. La pongo acá. Ojalá el fútbol fuese tan simple. Ojalá el poder fuese tan simple. ¿No saben lo fácil que sería una revolución si el poder fuese tan simple? Evidentemente hay otras cosas puestas en juego que es lo que trataremos hoy de analizar. ¿Qué despierta en nosotros el fútbol? ¿Por qué genera tanta pasión, ¿no? Yo quiero, en ese sentido, ¿por qué genera tanta pasión y por qué después esa pasión es absolutamente industrializada, usufructuada y serializada, ¿sí? Por el poder, por distintas formas de ejercicio de poder que encuentran en algo que nos identifica un formato de normalización? Eso no me cabe duda.
Hoy podemos hablar de una ontología futbolera. ¿Sí? O sea, hoy podemos visualizar en el guión, en el formato futbolístico, mucho más que un encuentro de fútbol. Podemos ver cómo se está futbolizando muchas esferas de la existencia. Cómo futbolizamos no solo nuestra relación amigo-enemigo, de la que hablaremos en un rato, en relación al otro, cómo se futbolizó un debate sobre el aborto en algún punto. De nuevo, ¿qué perdemos con eso? Frente a la futbolización, amigo-enemigo, triunfo-derrota, ¿qué se pierde, ¿no? Cuando todo se futboliza? Pero me preocupa también otro tipo de futbolización que va inundando otras esferas. La futbolización sexual, por ejemplo. Metí 4 goles, ¿no? ¿Qué serán 4 goles? Pero de repente hay todo un esquema de normalización de la sexualidad que encuentra también en la metáfora futbolística mucha de su realización. Y al revés, le metimos 3 goles. Tremendo el verbo meter. ¿Qué es meter un gol? Sino invadir la intimidad más propia del otro, ¿no? De un otro que se resiste permanentemente a que lo penetres. ¿No hay algo de la penetración en el hecho de meter el gol? ¿No hay una narrativa proto-violatoria en el hecho de poder alcanzar la zona de intimidad que el otro no quiere entregar? E incluso en la metafórica de la hinchada es, los recogimos. Nadie cuestiona el los recogimos. Recoger parece, ¿no? Nadie lo cuestiona cuando habla de fútbol. Y todos lo cuestionamos cuando hablamos de sexo. Me la recogí. Horror. ¿A quién? A ella. Ahora, los recogimos. ¿A quién? ¿Al equipo contrario? Celebración multitudinaria. Cántico preferido. Ni hablar toda esa metafórica violatoria cuando uno puede analizar en definitiva qué está buscando en el partido, qué está buscando que suceda. Porque está claro, y eso lo vamos a trabajar mucho hoy, que en el fútbol hay una fuerte presencia militar. Hay una... De nuevo, es un relato que se asocia mucho, creo yo, con la lógica de la guerra. Y si me permiten, voy a decir hasta la guarangada de que el fútbol es la continuidad de la guerra por otros medios, parafraseando ese debate entre Foucault y Clausewitz acerca de la política es la guerra por otros medios o la guerra es la política por otros medios. Yo creo que el fútbol es la guerra por otros medios. Pero además de la metáfora militar hay una fuerte metáfora sexual, de un determinado tipo de lectura de la sexualidad que tiene que ver con, ¿no?, la invasión al otro. El arco está atrás. El gol tiene además, el arco está atrás, me mata esa, pero está atrás. Y el gol, aparte, vieron que tiene algo de orgásmico el gol, ¿no? Es un orgasmo el gol. Es un orgasmo donde el otro no participa, ¿no? Qué orgasmo raro. Esperen que se me va a caer esto, pero ya la veo. Ahí está, perdón. Es un orgasmo donde el otro no participa, un orgasmo, digamos, en el cual hay una utilización del otro para nuestro propio placer. Se supone que disfrutamos en el violentamiento del otro.
Qué lindo, ¿no? Cuando uno escucha en la tele, vamos a disfrutar el partido. ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Una violación? Pero bueno, también es cierto, ahora vuelvo con esas metáforas, también es cierto que, digamos, también es cierto que hay una idea del fútbol como disfrute que me parece que está un poco en la clave de lo que queremos decir y de este análisis divergente del fútbol desde la filosofía. Se disfruta el fútbol. Se lo disfruta como se disfruta una cena, se lo disfruta como se disfruta una obra de teatro. Voy al cine a disfrutar de una película. ¿Qué es disfrutar una película? ¿Qué película uno disfruta? Yo todas las películas que vi últimamente, ahora me estoy clavando la serie esta de La Criada, de Handmaid's Tales, digo, no hay capítulo donde no termine llorando. O sea, ¿qué es el disfrute? ¿De qué estamos hablando? ¿El disfrute de qué? Porque se le agrega algo más en el fútbol. O sea, yo no hay partido, acá está la clave, yo no hay partido que haya ido a presenciar o haya visto por la tele de mi equipo que haya disfrutado. No tiene sentido, yo no voy a la cancha a disfrutar. Si quiero disfrutar, hago otras cosas que no me implican zonas de riesgo, que no me implican un disfrutar unilineal, unívoco, propio. O sea, no es disfrutar. Y tiro una más demagógica. No voy a disfrutar con el sufrimiento del otro tampoco. No me pasa por ahí el disfrute, aunque quiero ganar. Pero se me juega otra cosa. No sé si es el disfrute. Más allá de que hay equipos de los que sos hincha donde podés tener más resto que otros, ¿no? Justo a mí me tocó un equipo hermoso que siempre estás en la cornisa. O sea, ganás 1-0 y están los 11 colgados del travesaño para que no te empaten. ¿Qué disfrutas? ¿Un rechazo? O sea, yo agarro el reloj y lo único que le pido a Dios, que en ese momento creo, es que termine el partido ya. O sea, me acuerdo que en algún momento, en alguna entrevista con relación a esto, algún periodista me dijo, bueno, pero entonces no tiene sentido tu vínculo con el fútbol, porque para vos lo ideal es que empiece el partido y que ya esté predestinado y predeterminado el resultado de antemano. O sea, ¿para qué querés que se juegue el partido si vos lo único que querés es ganar? Y me quedé, ¿no? Dije, bueno, compro. Me encanta, empieza el partido, ganaron, listo. Porque uno sabe todo lo que va a sufrir después. No es como una metáfora de la vida. Yo qué sé. Si a mí me hubieran dicho antes de nacer, ¿qué onda? Yo, posta, lo pensé mucho esto. Estoy a punto de cumplir 50 años y muy deprimido igual. Pero yo hubiera dicho, no, gracias. Pero te hubieras perdido todo, sí, yo qué sé, en el debe y en el balance hubiera dicho, no, gracias, dame otra oportunidad, no sé, dentro de 50.000 años cuando la gente no muera. O cuando la riqueza esté mejor distribuida en el... No, eso. Es más probable que se termine la muerte a que se termine la pobreza. Pero no les quepa duda, ¿eh? Porque la muerte se va a terminar, lo que pasa es que la van a poder consumir solo el 5% de la población mundial. El resto va a cagar muriéndose, que aparte se pueden generar, se pueden establecer ahí una serie de explotaciones novedosas fascinantes, ¿no? ¡Qué horror! ¿Vieron esa película en la que se vende el tiempo? ¿Cómo se llama? Bueno, eso. Que tenés el tiempo, tenés como el reloj y vas viviendo en la medida que intercambiás y obviamente, digamos, la desigualdad social está más que presente ahí. Bueno, en el fútbol hay mucha desigualdad social, lo vamos a ver en un rato. Quiero decir algunas cosas más así introductorias. Quiero, por eso, dije un montón de cosas ya, pero lo primero, las bolas, no lo primero.
Lo que quiero agregar es esto. Quiero salir de una lectura inocente del fútbol. Creo que ahí anida mucho de los problemas que hoy necesitamos trabajar. O sea, salir de una lectura ingenua del fútbol, porque creo que así como trabajamos mucho en este curso, que el poder más eficiente es el que no se ve, creo que el fútbol hace todo lo posible para presentarse a sí mismo como un juego o un entretenimiento ingenuo. Y vuelvo al tema del disfrute. Cuando vemos que empieza el partido y escuchamos, vamos a disfrutar del partido, yo creo que hay toda una invocación por parte del mundo del fútbol a presentarse a sí mismo en esa ingenuidad. Que eso es algo propio de los dispositivos de poder que siempre se maquillan, ¿no? Y se muestran a sí mismos como inofensivos. Entonces, yo quiero separar una pavada. Todo el mundo me parece que va a estar de acuerdo. Una cosa es ver fútbol en relación al equipo del que uno es hincha y otra cosa es ver fútbol. O sea, yo cuando veo los cuartos de final de la Copa África y ves Nigeria versus Egipto, es difícil que implique un involucramiento, una identificación más allá del buen pasar de ese, ahí sí, entretenimiento que es ver un partido de fútbol. Pero ¿saben qué? No sé si les pasa a ustedes. O sea, automáticamente tomas partido por alguno. Y entonces, ya no es, ay, a ver quién hace las más lindas jugadas, ¿no? Digo, no sé ustedes, o sea, acá me sale el bilardismo. Paren, que lo saco. Bueno, se me escapa una. O sea, nadie va a la cancha a ver jugadores tirar caños o hacer jueguitos. Para eso, no sé, yo iría al Luna Park e iría a ver malabares futbolísticos. Está buenísimo. Garpás una entrada y ves cuántos jueguitos puede hacer un jugador, cuántos caños puede hacer otro jugador, qué jugadas bellas pueden hacer. Está divino. Nadie va a ver a su equipo, y cedo en esta, únicamente en función de eso. Si el fútbol fuese ese lirismo que únicamente implicase un buen pasar y un entretenimiento gracioso, estético si quieren, pero ingenuo, yo estoy convencido que no venderían una entrada. El éxito comercial del fútbol es que nos implica identitariamente. Si fuese una cosa tan distante, fíjense, en el básquet, los que son más grandes se deben acordar de los Harlem Globetrotters. ¿Se acuerdan? Fascinante lo que hacían, igual el básquet hay una menor implicación, obviamente, en relación a lo que estamos intentando ahora pergeniar, pero estaba buenísimo porque veías unas destrezas acrobáticas del carajo. Ahora, el fútbol nos seduce tanto con eso. De última, y en contra de mi ideología futbolística, de última, ver un equipo que hace múltiples destrezas acrobáticas y gracias a eso gana, uno dice, bien, me encanta ver a mi equipo ganar jugando bien. Esa te la doy. Ahora, el malabar, no digo que no exista y que no genere algún tipo de deseo, pero digo, no explica el fútbol. No explica lo que hoy sucede, no explica que se pare el mundo por el fútbol, no explica que uno sea más hincha de su equipo de fútbol que de un montón de otras situaciones implicatorias en términos de identidad. Hay algo mucho más de raíz que nos toca y que nos toca mal, porque genera un concepto que ustedes conocen y que contra el que buscamos permanentemente tener una mirada distante, que es el fanatismo. En todo caso, lo que se puede ahí pensar como problemático es la intromisión en el fútbol de los nacionalismos. Ah, bueno, no, está bien, pero otra cosa se juega cuando
el equipo que juega es la selección, ¿no? Y entonces ahí hay una identificación nacional. ¿Hay una identificación nacional? ¿Realmente creemos que la patria pasa por, digamos, hinchar por el equipo de fútbol que porta la representación de un país en una institución que no tiene nada que ver en principio con el ordenamiento social, que es un equipo de fútbol? O sea, esos jugadores de fútbol, ¿en qué sentido representan a nuestro país? ¿Fueron elegidos democráticamente? ¿Hay una representación de derechos? ¿Hay una representación política? Yo no los voté. A Messi lo hubiera votado. Nadie más, ¿no? No. Todo lo que diga hoy es una barbaridad porque mañana empieza el Mundial, en un mes salimos campeones y me meto todo esto en el orto. Pero no importa. Por salir campeón me meto todo en el orto. Imagínense si eligiésemos a los jugadores votando. Desastre, ¿no? Pero se jugarían otras cosas. Yo no puedo creer que un equipo juegue sin números 5. Entonces, obviamente, hubiera elegido otro equipo. Imagínense una elección. Ustedes dicen, diríamos, un quilombo, todo bien, pero ahí, cambio el eje, ahí estaríamos hablando de representación. O sea, ¿cuál es la representación en ese sentido? Discutamos el concepto de representación, uno de los conceptos hoy más en crisis en términos políticos. ¡Ay, no politices el fútbol! Voy a politizar el fútbol toda la clase. No hay acontecimiento político más impactante y constitutivo de la subjetividad de nuestro tiempo que el fútbol. Si no, no lo estaríamos analizando. Los mismos que dicen no politices el fútbol son los que dicen no politices la familia, o no politices el amor, o no politices el aula. ¿Cómo no vas a politizar? Ya está politizado. Lo que hay que deconstruir es eso que se genera en el fútbol, que es mostrarse a sí mismo como, no, acá no hay poder. Esto es un juego. Vengan a pasarla bien. Yo juro que no me acuerdo el último partido de fútbol en el que la pasé bien. Ni que vi, ni que jugué. Creo que hubo un partido entre los espermatozoides del testículo izquierdo de mi viejo y que empataron. Fue el último partido que no padecí porque todavía no era. Estoy metiendo la pata justo en el medio del debate del aborto, ¿no? Uy, ya estabas. No, porque fue previo a la consumación. Yo ya estaba previo a la consumación. Dejé de ser cuando mis viejos garcharon. Ahí dejé de ser, es al revés. Bueno, acá noté esto. En este pensar al fútbol desde la normalización, déjenme traer a dos cuestiones. Primero, una socióloga de los 90, siempre me acuerdo de ese texto y no puedo no hablar de fútbol sin referirme a ella, que es Naomi Klein. Naomi Klein, que en los 90, creo que fue en los 90, escribió un libro que se llamaba No Logo. Un libro donde hace todo un análisis de lo que van a ser los próximos 20 años, o sea, hasta hoy, en el modo en que la transnacionalización empresarial modifica las formas de organización del mundo del capital. Y entre otras cosas aparecen esos conceptos que van a inundar después el management empresarial, pero también la crítica sociológica al mundo empresarial, que es esta idea de que cada vez menos las grandes empresas, digamos, piensan la producción en términos de productos y cada vez más en términos de marcas. O sea, se invierte más en la producción de marcas que en la clásica y fordista producción
tradicional en serie de productos masivos. Esta idea de producir marcas está acompañada en este texto de Klein, un texto que fue furor en su momento, después todo el mundo decía, ya no explica el mundo de hoy, que para mí hay que volver a leer ahora, porque es, sobre todo en sus formatos de análisis, es muy iluminador de lo que sucede hoy para mí en este ámbito, que es que lo que Klein empieza a trabajar ahí es la idea de cómo las empresas producen experiencias. O sea, no es tanto, ¿no? Piensen en el ejemplo que quieran. McDonald's es el más fácil. Voy a tomar Starbucks, que acabo de estar en Montevideo, donde hace muy poco acaban de abrir un Starbucks y la gente hacía cola, ¿no? Para ir al Starbucks como, digamos, la presencia de algo nuevo. ¿Qué vas a tomar a Starbucks? Café. La típica, toma un café en tu casa. Pero el de Starbucks es diferente. Starbucks vende su café. Compralo y tomalo en tu casa. Es que voy a estar a Starbucks. Voy a vivir una experiencia. Voy a vivir una experiencia. Del mismo modo que es el típico, lo que me pasaba a mí, a mi hermano, mi hermanito de chicos, ¿sí? Que íbamos a la cancha, ahora voy a contar esto, y en la cancha había cancha de Atlanta, nosotros éramos hinchas de Atlanta de chicos, yo quiero confesar que soy un converso futbolístico, era hincha de un cuadro y me cambié. Algo que no sé por qué se instaló como una imposibilidad, tipo esta cosa de podés cambiar de religión, podés cambiar de sexo, podés cambiar de pareja, pero no podés cambiar de cuadro de fútbol. Podés. Acá estoy. No soy un tipo raro. Bueno, podés. Lo dijo Francella en una película, creo que es un libro de Eduardo Sacheri, digamos, y está buenísimo el esquema porque ese es lo que traduce, sintetiza Sacheri en esa novela, la película, ¿me recuerdan el nombre? El secreto de tus ojos. Se me fue la palabra secretos, no la encontraba. Era algo muy arraigado en la cultura popular, ¿no? Que es que uno nace, ahora vamos a hablar de eso, uno nace hincha de un equipo y yo soy de ese equipo, como dice la canción, desde que estaba en la cuna. Ahora, nosotros venimos trabajando desde el año pasado la idea de que no existe nada natural y de que estamos investidos en codificaciones culturales desde el momento del nacimiento, hasta el género sexual. Es un investimiento y una adscripción que te generan. Entonces, es discutible esta idea de que uno nace de un equipo. Evidentemente, nadie nace de nada. Nace en una familia, en un entorno que te pintan la cara de un color, hacen circular de tal modo el mito originario de que uno desde la cuna es hincha de un club y anda a salirte de eso. Entonces se lo vive como una traición, ¿no? Digamos, y como de las peores traiciones. Pero para vivir el cambio de equipo como una traición, a mí los hinchas de Atlanta básicamente me odian. Y es increíble porque para mí es, o sea, para los que además vamos a ver la clase que viene, cuestionamos la idea tradicional de monogamia, conceptualmente hablando, tenemos la posibilidad también de cuestionar que uno tiene que ser hincha de un único equipo. ¿Por qué no puedo ser hincha de 6 equipos? Si puedo enamorarme de 6 personas. O el tema es que no puedo enamorarme de 6 personas y me condicionan a tener que enamorarme de una y para toda la vida. Tremendo. Es como creer que la vocación es una. Naciste para hacer filosofía. No.
Dame la posibilidad de volver a nacer y te juro que quiero ser lateral izquierdo. Dicen que es para el que no sabe, dicen que es el peor puesto. O sea, reparten las camisetas, falta un 3, el peor, va ahí. Yo jugué en un equipo y me pusieron de 3. Me quedó. Entonces, ¿qué dice Klein? Klein analiza un fenómeno del básquet norteamericano que fue Michael Jordan en ese libro. Y analiza la carrera de Jordan. Y dice algo muy hegeliano, ¿no? Cuando Hegel decía, no importan las personas, importan los procesos históricos. O sea, si Napoleón no hubiese sido, hubiese habido otro que hubiera hecho lo que hizo Napoleón. Uno dice, está bien. ¿Y Maradona? ¿No? Porque lo que dice ahí Naomi Klein es, nuestro sistema de producción de experiencias hoy necesita héroes futbolísticos, idolatrías futbolísticas, como una manera básicamente de resultar una intermediación para la venta de sus productos. Necesitamos un héroe futbolístico o un héroe basquetbolístico que use zapatillas. Necesitamos un Messi o un Cristiano Ronaldo o el que fuese el jugador número 1, porque además hay todo un sistema, ¿no?, ontomonoteísta, diría Nietzsche, que exige no solo que un equipo salga campeón, sino el mejor jugador del partido, del equipo, porque la idolatría, increíblemente, en un deporte colectivo, es visualizada en términos individuales. No se entiende. No se entiende, no hay juego más colectivo que el fútbol, donde ese 3 pedorro es clave, porque si ganaste el partido 2-1, es porque ese lateral izquierdo logró que el número 7 del equipo contrario no meta el gol que hubiese torcido el resultado del partido. Como ese famoso partido de la selección que gritamos todos más, el quite de Mascherano. ¿Contra quién fue? Bélgica, ¿no? Holanda. Terminó siendo más orgásmico el quite, ¿no? En Estudiantes solemos aplaudir quites. Mi hermano dice que disfruta mucho más los quites de Braña, que es un jugador que básicamente destruye tobillos, pero con elegancia, que los goles, ¿no? Pero fíjense, digamos, que lo colectivo en ese caso parecería estar, digamos, en un segundo lugar con respecto al individual. ¿Por qué? ¿Qué dice Naomi Klein? Porque necesitamos héroes. El mundo empresarial hoy necesita héroes que exceden la venta de Nike. Porque ese tipo de heroísmos espectacularizados después circulan por todos lados. Y lo segundo que quiero decir es, toda esta industrialización y comercialización y espectacularización del fútbol viene con un problema filosófico adicional, que es que la mayoría de nosotros solemos decir, ok, esto, ¿no? Hay que recuperar la vocación originaria del fútbol. Y entonces escuchás frases tradicionalistas y conservadoras, me fui a la mierda ahí, pero que dicen lo siguiente, hay que volver al potrero, rescatando la honestidad del potrero, como si en el potrero no te matases, como si el potrero fuese una especie como de lugar hidalgo, pero voy a ir a algo peor, hay que recuperar lo amateur del fútbol, amateur, que viene de amor, ¿no? El fútbol amateur, el famoso tercer tiempo del rugby, una reivindicación del rugby increíble,
en ese tercer tiempo te mataste todo un partido. Por lo menos el rugby es como mucho más frontal en la violencia con el otro. ¿Viste? Es como decía Marx, la diferencia entre los esclavos y los obreros. ¿Sí? El obrero pobre está más explotado porque se cree libre, ¿no? En este caso, y la esclavitud es como más honesta, más frontal. Acá de última, en el fútbol vos creés que hay pactos de caballerosidad y no sé qué, y lo estás tratando estás queriendo, volvamos a la metáfora inicial, ganar en una competencia. Entonces, ¿qué se supone que es esa reivindicación de lo amateur? ¿Jugar para qué? ¿Para qué se juega en el fútbol amateur? Para ganar. Y entonces, ¿cuál es esa diferencia? No, que bueno, no está toda la parafernalia mercantilista que ha hecho del fútbol un negocio. Bien, yo tengo una hipótesis filosófica, o sea, incomprobable. Filosófica significa incomprobable. Es una hipótesis de lectura, literaria, les diría, básicamente, que es esta. Yo creo que el potrero no existe y que nunca existió. El potrerismo es un mito originario que desde el fútbol industrializado se ha generado para que el fútbol pueda expiar, exculparse de su mercantilidad, digamos. O sea, inventamos, ¿no? Como se inventan las naciones mitos fundantes. Nos inventamos que el actual estado del fútbol es una copia de un momento paradisíaco donde la gente jugaba al fútbol en el potrero, sin ningún tipo de implicancia violenta, con códigos y, y amor por el juego. Y entonces vos de esa manera estás todo el tiempo, desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese mito originario, mostrando que hay un fútbol distinto, posible, al que volver. Que ese es la gran estrategia que se realiza muchas veces para poder, de algún modo, uno no hacerse cargo de las implicaciones que lo que sea tiene en el momento presente. O sea, un pasado mejor, ¿no? un original mejor, de algún modo mantiene viva la esperanza de que uno puede modificar algo. Pero es como, digamos, como un mito, ¿no? Que lo que hace de algún modo es calmar una sensación que es la de hacerse cargo lo que a uno le pasa en el marco del enfrentamiento deportivo que es el fútbol. Yo tengo 3 imágenes que quiero compartir con ustedes que me van a dar como algunas líneas para lo que sigue. Voy a tratar de corporizar mucho de lo que acabo de intentar analizar en 3 experiencias. Hablando de experiencias, la primera es del año, esperen que saque la cuenta, 1974-75. Yo tenía 7 años y había hecho mi primer grado en una escuela y los divinos de mis padres me cambiaron de escuela en segundo grado. Y entonces entré a un lugar, digamos, refractario, en el que yo era el nuevo, todos me dejaban de lado, y habían 3 chicos que eran como los líderes, 7 años, ¿no? Los lidercitos, y todos los recreos jugaban al fútbol, y yo era muy flacucho, escuálido, y estos eran grandotes, y como que me pasaban al lado y ni me miraban. Y yo quería pertenecer. Pero era imposible. Porque me dejaban afuera por nuevo y en los recreos cuando jugaban al fútbol no me invitaban. Alguna maestra me hizo participar de un partido
Y entre los nervios y no sé qué, pata dura. Peor todavía. Era como que me miraban diciendo, y además es malísimo jugando al fútbol. Qué importancia, ¿no?, que tiene. Hasta que, me acuerdo puntual, me acuerdo el patio, todo, hasta 7 años, hasta que hubo una hora libre, seguro un paro docente, y entonces fuimos todos al patio a jugar al fútbol, y mientras estábamos jugando, había como un profesor de gimnasia entonces, ahora me lo acuerdo, pero mientras estábamos jugando, el equipo en el que yo jugaba no tenía arquero. Y entonces recuerdo el momento fatal en que el profesor dice, Darío, al arco. O sea, no puedes ser flaco e ir al arco. Ya es como, o sea, te lleva puesta la pelota, ¿entendés? O sea, lo peor que le puede pasar a un arquero es que le metan un gol con pelota y cuerpo. Tipo, tiran y ¡puf!, entras vos y la pelota. Yo temía todo el tiempo eso. Aparte, no sabía jugar al fútbol. Pero todo el mundo. Pero el fútbol tenía digamos, una función comunitaria. Yo sabía que para que estos amigos me dieran bola, después en 7º grado, bueno, no importa, en el viaje egresado me acuerdo, para que estos amigos me dieran bola, y yo tenía que estar ahí. Y estaba ahí en contra de mi deseo, y arquero. Y entonces saca el arquero del equipo contrario, para arriba, ¡pum! Una pelota medio de goma, esas marrones, ¿se acuerdan? Con rayas. La pelota viene así, yo estoy ahí. Y viene la pelota y hago así. Y la atrapo. Después me enteré que eso se llama embolsar. La embolsé. Y la atrapé. No saben la felicidad de ese momento. La atrapé, no se me cayó, la agarré. No, aparte, era como que ni la miraba la pelota. O sea, abrí los brazos, me puse en el lugar indicado y tuve el pedo de que no se me cayó y la atrapé. Me acuerdo de los 3 sátrapas estos que se me acercaron así. Uno me hace. Y yo, es como que soy arquero. Fui arquero. Nunca más atrapé, nunca más embolsé nada. Pero lo que me pasó fue que terminó ese partido y fui amigo. Obviamente me aceptaron, obviamente a partir de ese momento pasé a ser uno más. Pasaban las semanas y se acordaban de ese partido. Y Darío, empecé a ser Darío, ya no el nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, el fútbol genera este tipo de identificación, ¿no? Entonces, esta identificación hace que participar de la comunidad de los que saben jugar te da, digamos, una posibilidad de inclusión fundamental. Veamos exactamente lo contrario. Teníamos un compañero que venía desde 1.er grado, que vamos a llamar a partir de este momento el otro, al que no le gustaba jugar al fútbol. Ese compañero, que no era flaco, que tampoco era gordo, digo, no era escuálido. Flaco es escuálido. Yo tengo la sensación de que cuando era chico era como que me tocaban y me rompían 2. Y veo las fotos y es así. Pero, digamos, teníamos un compañerito, después lo perdí, se fue en 4.º grado, que era el otro. ¿Qué es el otro? ¿Quién es el otro? Tantas veces trabajamos en este seminario, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro para un hincha de Boca? Y el hincha de River. Luego, el resto de los equipos, ¿no? Porque no hay que olvidar que el enemigo en el fútbol no es solo tu clásico rival.
el enemigo en el fútbol, miren qué loco, son todos. Porque es contra todos. No, pero Rosario Central es amigo de San Lorenzo. Sí, hasta que juegan entre ellos. Tendrás enemistades mayores o menores que tienen más que ver con la iconografía histórica, con algún partido, pero es contra todos. Es selva, loco. O sea, es contra todos. No hay posibilidad de alianza. Qué diferentes serían, ¿no? Las alianzas. Si el fútbol no fuese todos contra todos. Qué diferente sería la escritura de ese deporte y qué depararía también en su relación con las identificaciones. Imagínate si un equipo que está cuarto en la tabla dice, bueno, yo soy amigo del primero, así que le cedo todos mis puntos. Me encantaría que el fútbol habilite eso, ¿no? Como que se habilita una vez por semana la posibilidad de entrega de puntos. ¿Por qué? Por amor. Que en general va a ser por odio al otro, ¿no? Al segundo. Querés cagar al segundo, entonces le das los puntos. Y empieza a darse toda una cuestión estratégico-racional que va en paralelo del deporte, que igual está presente. ¿Quién es el otro? Bueno, este compañerito, tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque... ¿Por qué no? No porque lo conozcan, porque si no, después circula, alguien lo... y al pedo. Bueno, no importa. Este compañerito no le gustaba el fútbol. El otro, para un hincha de Boca, es primero el hincha de River, después el resto de los equipos. Esas otredades del hincha de Boca son otredades limitadas. Porque el hincha de River para el hincha de Boca es un otro necesario y es un otro construido. Necesita el hincha de Central al hincha de Newell's y viceversa. Como necesitamos todos los hinchas del club que sea al resto. Son otros que no son otros. Son hasta construcciones de otredades que cada equipo y cada identificación futbolística exige de esa otredad para autoafirmarse en lo suyo. ¿Quién es el otro? El otro es aquel al que el fútbol le chupa un huevo. Ella. Al que aquel o aquella a quien nada le repercute en relación a eso. Y ni hablar si es en la primaria y si en todos los recreos jugás al fútbol y si lo que une es el fútbol y si yo tuve la suerte de pertenecer y tuve una primaria normal, porque ese compañerito al que no le gustaba el fútbol, ya a los 7 años le dijeron puto, como mínimo. Como si la identidad sexual estuviese directamente vinculada con el deseo deportivo. Porque era incomprensible que no le gustara el fútbol, porque aparte no tenía de lo que hablar. ¿De qué hablas? ¿No? Es como no ver la tele. ¿Quién puede? Vos todas, che. ¿No te gusta el fútbol? ¿No ves la tele? Iba a decir una guarangada a la tercera, pero me la guardo. Eso sí. Pero si no sabés lo que iba a decir. ¿Usás WhatsApp? La informática puede con todo, ¿vieron? Arrasa con todo. Entonces ahí hay una otredad. Ahí hay alguien que queda absolutamente afuera, ¿no? Este esquema también es un esquema que fue generando, a partir del fútbol, formas de inclusión y de exclusión. El fútbol es un gran dispositivo de inclusión-exclusión, que empieza en la niñez, ¿no? Y atraviesa toda una vida.
El segundo, la segunda experiencia, la segunda imagen que quiero traerles, tiene que ver con los dos mundiales del 78 y del 82. Yo recuerdo el mundial del 78, ustedes seguramente muchos también. Recuerdo estar, en mi caso, en la calle, gritando por Argentina. No fui a la cancha en ningún partido. Saben que fue un mundial que se jugó en el marco de la última dictadura militar. La otra vez hablando con un amigo, un filósofo, Gustavo Varela, Gustavo contaba que él fue a la final de Argentina-Holanda y que antes de empezar el partido, toda una tribuna, él fue testigo, empezó a cantar la marcha peronista, ¿no? Y que a él le impactó fuertemente, sobre todo porque hay toda una lectura de una relación, digamos, conflictiva entre el fútbol y la política, y más en la época de la dictadura. Yo me acuerdo de estar en la calle gritando algo así como que se metan en el culo las banderas holandesas, mayonesa, mayonesa. Algo así, ¿no? Y había, tremendo, mayonesa, mayonesa. Y había como una animadversión especial contra Holanda, porque Holanda había sido uno de los países que había cuestionado la política de derechos humanos de la dictadura. O sea, la ausencia de política, ¿no? El avasallamiento de los derechos humanos de la dictadura. Y entonces habían hasta amenazado no jugar el Mundial, y creo que hubieron un par de acciones más, y entonces era como una cosa de que los holandeses... El mejor jugador de Holanda no vino, tenés razón, tenés razón. Y me quedé con esto, mirá, y hasta, ¿qué hubiera pasado? Esto es lo peor que se puede hacer en ciencias sociales, lo que voy a hacer ahora, que es un contrafáctico que no tiene ninguna lógica. Pero esto, repito, no es ciencia, es filosofía. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos perdido esa final? ¿No? Yo creo que hubiese, como acontecimiento político, hubiese pasado cualquier cosa, porque no sé, pero está muy ligado y no puedo, digamos, no recordar algunos de los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA que contaban, ¿no?, escenas muy traumáticas, obvio, no solo de los torturadores gritando los goles que escuchaban. Me acuerdo el testimonio de una mujer que contaba que mientras la picaneaban, Argentina había hecho un gol. Y ella tiene como la homologación o la asociación del gol con el dolor de la picana. Y que siempre que escucha un gol 30 años después, le reverbera, obviamente, ese dolor o esa mueca, diríamos, ese gesto de dolor espectral todavía presente. Y me acuerdo, esa misma mujer, un testimonio que da de un alguien que no sabe quién es, también un preso, que festejaba los goles, ¿no?, con los militares. O sea, también alguien en ese caso apresado, secuestrado, probablemente asesinado, pero que en el contexto del Mundial tuvo como que le dieron la posibilidad de ver el partido y terminó abrazado con sus captores, gritando los goles, ¿no? También veamos todo lo que resquebraja en términos de ordenamientos y de confusiones, ¿no?, el fútbol. Qué fuerte, ¿no?, la necesidad ahí en ese momento. Uno, cero juzgamiento, estoy haciendo, cero juicio de valor. Digo, te están haciendo mierda y de algún modo hasta te aferrás y le encontrás una salida a gritar un gol, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Y estoy imaginándome el grito de alguien a partir del relato de un otro que ni sabemos, digamos, por eso de ese alguien nada, pero me imagino la escena y como ese grito, digamos, que se sublima en ese grito, ¿no?
y que no está uno consciente. Gol. Tipo, me acaban de hacer mierda. Gol. Gol. ¿No? Hubo jugadores de Holanda que decidieron no venir, es cierto. Hay un caso muy famoso de un jugador que es discutible, igual se discute, pero hay un jugador argentino, Carrascosa, ¿se acuerdan? Que decidió no participar del equipo seleccionado y al día de hoy se debate, yo no sé si hay alguna novedad al respecto, porque lo que yo he leído es que él decidió obviamente no participar por una cuestión política. Después leí que dijeron que no, está ahí. Fue muy importante las declaraciones hace muy poco del Pato Filiol, que siempre tuvo una actitud así como de hay que separar fútbol y política. Creo que en el programa de Novarecio, en algún programa, se puso a llorar, se conmovió, le pidió perdón a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y dijo, acá hubo un horror, ¿no? Del que yo fui parte, ¿no? Y sin entrar tampoco, ¿no? en la acusación personal, digo, es evidente ahí en ese caso la relación entre fútbol y dictadura, y política en el peor de los sentidos, si quieren. Y en relación a eso les quiero contar algo que a mí me pasó en el 82, es el año, en ese año yo tenía 14, estaba en segundo año que Estudiantes sale campeón, nada, porque ahí me empecé a mudar para Estudiantes y tuve una experiencia que voy a contar ahora al final de estas tres. En plena guerra de Malvinas, yo me acuerdo el profesor de historia de ese colegio de mierda al que fui, con ese profesor de mierda que tuve, me acuerdo el apellido, Puerta. ¿Cómo no voy a nombrar a un profesor de mierda de la dictadura? Y llegábamos todos con las Malvinas, ¿no? Estamos ganando, estamos ganando. Ganando, perdiendo, estamos ganando. Y Puerta nos decía, no, no, profesor de historia, no, hablemos de lo importante, el Mundial de España. Entonces nos corría de eje el diálogo sobre las Malvinas y nos ponía, pasó al mismo tiempo, no sé si se acuerdan, nos ponía como más importante una clase de historia aparte, ¿no? El Mundial 82. Que fue un fracaso y que de algún modo también existió como, digamos, se utilizó mucho el Mundial en esa conexión con la guerra. De hecho, me acuerdo, me queda esa sensación, ¿sí? No sé si lo inventé o no esto. Tengo esto que voy a decir ahora, tengo hasta el recuerdo de un diálogo en el recreo con mis compañeros y alguien diciendo, doble derrota, loco. Perdimos el Mundial y perdimos la guerra, ¿no? Homologando el exitismo, derrotismo, como si fuese o se tratase de lo mismo. La última imagen es del año también 82, que es tremenda, cuando me cambié de club. El comienzo de mi traición. Pero no puedo no contárselas por lo que todas estas experiencias después las enmarco en la segunda parte de la clase. Me pasó esto. Era hincha, les conté, de un club llamado Atlanta. Gran club, gran club. Los Bohemios. Gran nombre, los Bohemios, ¿no? Digo, si uno pudiera elegir, si uno en el fútbol pudiera elegir. Yo, si de algo reivindico, es eso, haber podido elegir. Tipo, quiero ser de Estudiante. Fue como una elección. Nadie elige su cuadro, ¿no? Entonces, hay algo de ahí, está bueno para mover. Me acuerdo que era hincha de Atlanta porque nacía a 4 cuadras de la cancha de Atlanta, en Villa Crespo. La identificación tiene que ver también con eso, con lo local, con la cercanía, con lo propio. Las paredes pintadas, la gente cantando. 4 cuadras. Barrio de Villa Crespo, en Capital, hincha de Atlanta.
socio del club. Año 82, yo tenía 14 años, mi hermano tenía 9, Maurito, y Atlanta juega la final de la B contra Temperley. Partido esperado, creo que hay un partido de ida y este era el partido de vuelta. Se juega en cancha de Huracán y el que ganaba subía a la A. Miren qué loco, 14 yo, 9 mi hermano, vamos solos 1 hora de viaje a la cancha de Huracán a ver el partido. O sea, imagínense ustedes dejar a sus hijos de 14 y 9 años ir solos a la final de un partido de fútbol. Aparte uno dice, bueno, eran otras épocas. 82, boludo, o sea, la dictadura. Pero lo increíble es que fue así. Tomamos el colectivo con mi hermano, el 65, nos fuimos a la cancha. No había celular, no había una mierda. Mi vieja desesperada porque el partido tiene alargue y definición por penales, con lo cual llegamos a la hora del orto. Desesperada en casa, igual. No es que vino a buscarnos ni nada. Vemos el partido. Me pasó esto, les cuento por qué el relato. No es por la conversión, es por esto. Es porque termina el partido, sí, para los que saben algo de fútbol y son más de mi generación, ese Atlanta, el número 3 de Atlanta era el Quique Rabina, que después jugó en Boca. Su mejor jugador era Alfredito Graciani, que después jugó en Boca. Era un equipazo. Temperley, del otro lado, dirigido por Pachamé, un técnico de la escuela de estudiantes. Tenía un arquero que era sordomudo, que se llamaba Casé, y era como todo el mundo hablaba de ese arquero sordomudo. Y entonces jugamos el partido, nada, termina Atlanta a último momento metiendo un gol, todos gritando, alargue definición por penales. Y era como una guerra. Todos los de Temperley, todo de Celeste, enfrente, nosotros, tiran todos los jugadores, sigue empatado. 10-10. Habían expulsado a uno de cada uno. Otra la vuelta, 11-11, 12-12, era una cosa. Gol de Temperley, 13-12, tira Rabina, la ataja el arquero. Gana Temperley. No. Aparte de ese momento, yo ahí me hubieran dicho, mirá, o sea, avísame antes de empezar que íbamos a perder y me iba a mi casa, boludo. Yo no, o sea, en eso no hay ningún disfrute del proceso de la derrota, digamos. Pero me pasó esto, termina el partido y era como que todos decíamos, qué partidazo. Y escuchábamos ahí por la radio, esas radios, ¿no?, que los relatores decían, el mejor partido del campeonato, qué disfrute, no sé qué disfrute. Y los jugadores de Temperley, los hinchas de Temperley, ¡zuc!, inundan, invaden el campo de juego. La vuelta olímpica con todos nosotros, qué horror perder esa final, viendo a los de Temperley felices, y en un acto de absoluta hidalguía y caballerosidad, y de experiencia que habíamos vivido ahí, ¿qué hicimos toda la hinchada de Atlanta? Aplaudimos a los vencedores. Un gestazo, ¿no? Aplaudimos a los vencedores. Yo me acuerdo esa sensación de, con mi hermano y viendo, yo copiaba a los de la hinchada, todo el mundo aplaudiendo. Me acuerdo de 2 señores grandes como diciendo, bien, bien, qué bueno, se lo merecen, qué partido. Y era como que descubrí la existencia de algo llamado la axiología, o sea, escala de valores. Hay valores. Hay que celebrar y respetar al que ganó, porque si ganó por algo ganó y se lo merecen. Meritocracia futbolística afectiva. Aplauso, no me olvido más. Gracias, no. Ese aplauso, yo me acuerdo, hasta hacía como la impostura, porque hasta tratás de creerte que los querés, los odiaba, pero no quería asumirlo. Entonces era el gesto con la cara, ¿no? Como diciendo, sí, ¿qué? Bueno, y
¿Por qué cuento esto? Porque entran la vuelta olímpica todos los hinchas de Temperley y en el momento que pasan al lado nuestro recibiendo nuestro aplauso, ¿qué hacen? ¡Qué horror! Yo los miraba y decía, te estamos aplaudiendo, boludo. Y ellos se agarraban sus genitales diciendo, ¡los cagamos! Cero recepción de códigos ni de intercambio simbólico, les chupaba un huevo. Y yo ahí pensé, me acuerdo kantianamente, PNT, pensé, yo no hubiera hecho eso. Yo me acuerdo que pensé, o sea, si hubiéramos ganado nosotros y los de Temperley aplaudían, yo les hubiese devuelto el aplauso, ¿no? Era como esa sensación que tenía. Pero, digamos, ¿qué marca, no? Porque hay algo que tiene que ver con el fútbol y con la adversidad, con el adversario, con cómo se va forjando identidad. Yo creo que el fútbol forja identidad, obviamente, una identidad que se fue perdiendo en otros aspectos, o sea, culturalmente vamos viendo el derrumbe de las identidades clásicas, sobre todo esas identidades colectivas puestas primero en lo religioso, después en lo nacional. Ahora, el fútbol concita esa identificación y de algún modo resguarda algo del dispositivo idolátrico religioso y del sentimiento protopatriótico de las identidades nacionales. Es como que esas identidades clásicas se secularizan en el fútbol, o sea, están presentes en la identificación futbolística. Así como uno cree que la patria es lo propio, o el creyente cree que Dios es todo y que se debe en sus acciones cotidianas, el fútbol de algún modo marca sustancialmente o esencialmente lo que creemos que somos. Hay una identidad puesta en juego ahí. Si no hubiera identidad, no generaría lo que genera. Sería una boludez más, de la que uno sale y entra con absoluta tranquilidad, pero no es así. O sea, uno no sale y entra del fútbol. Entonces, esa identidad, quiero traer para eso un autor que es Carl Schmitt, un politólogo bastante polémico, que en un texto llamado El concepto de lo político dice que básicamente la política es, algunos lo conocerán, básicamente puede reducirse la política a un conflicto amigo-enemigo. Lo que define la política es esa relación entre los propios y los extraños. Carl Schmitt dice que en la política el enemigo es clave para la autoafirmación de nuestra propia identidad. Como si primero necesitáramos la existencia de ese otro para uno afirmarse en lo que es. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido ser de estudiantes si no existiese gimnasia? ¿Tiene sentido? ¿O cómo se reinventaría ese sentido? ¿Elegirías otro rival? Necesitas la construcción de una rivalidad directa para autoafirmarse en lo que sos. Schmitt no habla de fútbol, obvio, habla de política. En la política es más que evidente, sobre todo en los últimos años, o sea, los últimos 70 años, por lo menos desde el peronismo para acá, cómo, digamos, esa relación amigo-enemigo es clave para entender la política. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Schmitt? Ese enemigo tiene que ser enemigo público. No estoy hablando de enemigos personales. Estoy hablando de enemigos públicos, dice. O sea, todo el que sea, no sé, todo el que sea antiperonista va a construir ese enemigo público en la figura del peronista. Ahora, después tenés amigos peronistas, o novios peronistas, o hijos peronistas.
Ahora, tu enemigo público es el peronismo, no los peronistas. Lineales, directos, íntimos. Vos necesitás que haya, diría hasta simbólicamente, ese otro, el gorila, el peroncho, el trosco. Bueno, con el trosco es un clásico, ¿no? Todos necesitamos siempre que haya un trosco como para uno autoafirmarse en su lugar, ¿no? Entonces no importa quién es una pelea. Yo me acuerdo, tengo un amigo que todo es contra los troscos. Y vos le decís, pero ¿de quién estás hablando? No importa, es como, siempre hay alguien que va a tener una postura trosca, es contra eso. Pero a él lo confirma en su lugar como más pragmático, ¿no? En su lugar más realista, ¿no? Es en realidad su propia pelea contra el idealismo que él no puede detentar. Entonces asocia lo trosco, una postura de rebeldía permanente ligada al idealismo, y entonces, gracias a eso, limpia sus culpas. En el fútbol hay algo de eso, ¿no? Esa enemistad es como muy necesaria, pero tiene que ver con algo más bien simbólico. ¿Qué se juega antropológicamente en el fútbol para mí? Se juega lo siguiente. Yo creo que todo lo que hablamos tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la construcción de identidad. ¿Por qué un juego puede expresar una cuestión identitaria? Es interesante pensar qué es el fútbol si lo pensamos fenomenológicamente. Ay, ¿me dicen la hora? 1:30. ¿Qué es? Esperen que agarro yo, así no los molesto. Queda media hora de partido. Ahí tengo un cuento de Borges que les quiero leer, impresionante sobre el fútbol, pero lo dejo para el final. Borges y el fútbol. Borges, que se entrevista con Menotti, ¿conocen la anécdota? Lo ve a Menotti en el Mundial, creo que fue, no sé si antes o después del Mundial 78, pero para esa época, y entonces se le acerca a Menotti, Borges, que detestaba el fútbol, o sea, no entendía cómo a la gente le podía agradar un acontecimiento que él decía salvaje, ¿no? Entonces le dice a Menotti, usted debe ser alguien importante. Dice, ¿por qué? Porque mi empleada doméstica me pidió que le pida un autógrafo. Llega bien hondo, ¿no? Y le decía a Borges. Ay, me perdí. No, me quedé con... esto, fenomenológicamente. ¿Qué significa fenomenológicamente? Hagamos este trabajo juntos. Viene un marciano. No entiende un pomo de nada de lo que hay en la realidad humana. Cae, como Arrival, ¿vieron la película? Llega el otro y ve fútbol. Y ve que está todo el mundo, ¿qué ve? Cuando ustedes escuchan la palabra fenomenológicamente, es eso, digamos, hacer un abordaje fenomenológico es ir a la cosa, dirían los fenomenólogos, en carne y hueso, o sea, desprovista de marco teórico. Pongamos entre paréntesis todo lo que le agregamos de sentido a lo que decimos sobre el fútbol, o sobre el amor, o sobre lo que sea. Vamos al hecho en sí mismo. ¿Qué vemos? ¿Qué visualizamos? Yo anoté. Visualizamos básicamente esto. 22 tipos en haciendo gala de destreza física. Recordemos que el fútbol es un hecho corporal y físico, es destreza que es
tener habilidad en el manejo de la pelota y es un deporte de choque. Digo, uno de los grandes problemas del fútbol es que hay contacto físico con el otro. Estaría buenísimo, uno dice que no haya, porque entonces, si no hubiese contacto físico con el otro, muchas de las ambigüedades en los fallos arbitrales estarían como, desaparecerían. Voy de nuevo a la pregunta del inicio. ¿Alguien iría a ver un partido si no hay contacto físico? Si lo que crees es ¡pum! O ver cómo ¡pa! Cómo le gana. No digo ¡pum! Tipo codazo con mala intención. Digo, hay algo de ese contacto físico, y lo tengo que decir, ¿no? Que erotiza. Están ahí, tocándose, viendo quién la tiene más larga. La pierna, el cuerpo, ¿no? ¿Quién logra? Aparte, es como un hecho hasta de la hombría falogocéntrica del fútbol, ganarle al otro en el aspecto físico, ¿no? Saben los que conocen más o menos las reglas del fútbol, que hay un contacto físico permitido en el fútbol, lo que se llama poner el cuerpo. O sea, cuando uno ve una falta, me encanta el concepto de falta, igual ahora lo vemos en el fútbol, ¿no? Una falta al reglamento, que es, le pateaste la cabeza al otro, básicamente, digamos, que es muy loco. Digo, si el fútbol básicamente es violarlo al otro, ¿por qué está mal patearle la cabeza? Ahora lo vemos, lo vamos a resolver. Ahora, lo loco, digo, es que hay un contacto físico permitido y otro que está penalizado. La diferencia es, la línea es absolutamente delgada. Absolutamente delgada. Porque vos, digamos, lo que se considera un foul tiene que ver con que tu fuerza física se pasó del límite de lo permitido. ¿Quién mierda mide el límite de lo establecido en el contacto físico con el otro? El árbitro, que es el leviatán. O sea, es el decisor, que aparte tiene la soberanía plena. Va y dice, usted tuvo la intención de pegarle al otro, pero ni Dios sabe lo que yo en mi voluntad interior quiero hacer con el otro. Yo hasta le miento a mi propia conciencia. ¿Por qué vos vas a saber cuál fue mi intención? Es increíble cuando un árbitro falla y dice, no, cobré la intención. Resolvió los problemas éticos de la historia de Occidente, ¿eh? Porque si algo nosotros no podemos medir es la intención de nada. Tremendo. Acá bueno, esta ciudad ha padecido un gran problema. Uno de los clubes más importantes, de los dos clubes geniales que tiene esta ciudad, ha padecido una situación que fue el robo de un partido contra Boca, donde yo me acuerdo que después de ese partido, a los días, le hacen un reportaje al árbitro y le dicen, pero, digamos, estamos a 1 metro, cobró un penal inexistente. Usted mintió. Usted hizo algo que a las claras, ¿no? Era obvio que no era así. No, no usted mintió. Usted hizo algo incorrecto. Entonces me acuerdo que el árbitro dice, no lo vi. Lo vi adentro. Y el periodista le contrarrefuta y le dice, mire, no le creo. ¿No? No le creo porque no puede ser, estaba ahí, estaba al lado. ¿Cómo no lo va a ver? Y entonces uno se queda con la pregunta, ¿no? Digamos, y el árbitro dice, no lo vi, no me importa que no me creo. Yo no miento. Andás a ver, o sea, ¿miente o no miente? No tenemos idea. No tenemos idea, es increíble porque es injuzgable.
Digo, esto está bueno para los árbitros, ¿no? Que es injuzgable la intención. O sea, no sabés si mintió o no. Digo, para que después los árbitros no juzguen intención, ¿no? Porque cuando les tocó a ellos, no lo pueden resolver. Pero es un tema el lugar del árbitro. ¿Por qué? Sigo. Son 22 tipos, divididos en 2 equipos. ¿Qué ve un marciano? Son 11 contra 11 que están buscando depositar una pelota que nadie entiende por qué no la agarran con la mano. Porque lo que ves es jugando con unas reglas absolutamente insólitas, pero que sucede esto. Y bueno, hay que, ¿no? Penetrar al contrario, básicamente. Eso es el fútbol, penetración. Ahora, romperle el culo. Pero lo fui diciendo con eufemismos. Hablé de la intimidad que está atrás. Obvio, obvio. Que además, ¿no? Gracias, pero además, romperle el culo al otro, me iba a decir eso, gracias. Seguí vos. Igual bien que usaste goce y no placer. Claro. Nah, esa ya es más. Ya es una vuelta. Hablas de mi compañerito que dejaron afuera. Sí, bueno, pero le decían que era puto. Claro, pero él no pudo conectar con otra dimensión del goce, sino que se tuvo que ir de la escuela. ¿No? Porque ahí, yo creo que hoy, en el medio de la bendita marea y revuelta feminista, estamos también deconstruyendo esos lugares comunes que afectan a la construcción de la identidad desde la infancia más prematura, ¿no? Y entonces como que, digamos, que hoy el lugar que tiene el fútbol sigue siendo hegemónico. Sin embargo, está mucho, digamos, más trabajado todo lo que implica el fútbol en términos falogocéntricos. Ni hablar el lugar de la mujer en el fútbol, que es un lugar históricamente conflictivo, ¿no? Porque cuando hablábamos de la mujer en el fútbol, yo tengo un montón de amigas periodistas que hacen periodismo deportivo, que te van contando la historia de su padecimiento, porque a la mujer en el fútbol se la acepta siempre en la medida en que no se note que es mujer, ¿no? O sea, ¿querés hacer periodismo deportivo? Hablo del periodismo. Después está lo mismo con ser jugadora, ¿no? O sea, cuanto más te asimilás al modelo del varón, porque el fútbol es un juego de varones, entre comillas, y entonces, cuanto más, acá en la Argentina, aparte, ¿cierto? Cuanto más te homologás al modelo de varón, entonces más derecho tenés a participar. Y si lo que querés defender, esto sería en un extremo, en el otro extremo, si lo que querés defender la singularidad, si lo que querés defender es tu singularidad femenina, está todo bien. ¿De qué vas a hablar? ¿Del corte de pelo? ¿No? ¿De mercado? ¿De las novias de Centurión? O sea, lo que te queda desde tu lugar femenino es nada que tenga que ver directamente con lo deportivo y todo lo que tenga que ver con lo que previamente considerás y adscribís que es, digamos, lo propio de la mujer. Y en realidad lo interesante, la presencia femenina en el fútbol, lo que genera, por lo menos a los que nos gusta este tipo de filosofía, es una diferencia. La singularidad femenina pasa por no homologarse a lo que es el modelo del macho en el fútbol, pero al mismo tiempo salir del estereotipo en el cual se busca escribir los temas que le interesarían a la mujer en relación al fútbol, el corte de pelo o toda la huevada esa. Ahora, ¿cuál es la singularidad femenina en su
lectura de lo futbolístico. Esto se está construyendo ahora. Y es fascinante. Entonces, así como a uno le gusta, o sea, va a llegar un momento, yo creo que estamos cerca, así como uno dice, mira, a mí me gusta más escuchar a este relator que a este. ¿Por qué? Por su estilo, por lo que trae, porque lo asocia con cosas, no sé. Digo, a mí me encanta escuchar a Víctor Hugo Morales cuando relata fútbol. Por cómo asocia, por el tipo de relato que genera y porque ves toda una subjetividad del chabón puesta en ese relato. Entonces, lo mismo nos pasa con la lectura que puede hacer la mujer desde su singularidad, que te trae algo que vos digas, me encanta esta lectura, porque visualiza algo desde una diferencia que otros no. Ahora, evidentemente el marciano no ve mujeres. Ve el fútbol como un fenómeno de varones. Ve a estos tipos, pateando, además, ¿qué ve el marciano, no? Pateando un pedazo de piel de una vaca muerta. Un pedazo de piel. ¿Sí? Una pelota. Digo, en el fondo, ahí se está pateando nada. Vaca, comemos vaca, pateamos vaca, tomamos vaca. Vida. ¿Sí? Vida. Sobre todo para los que defienden, los pro vida, que defienden la vida comiendo bifes de chorizo, ¿no? O pateando pelota. ¿Qué vida? Depende, ¿no? Porque si sos pro vida en todo. Ah, no, pero hay vidas que valen más que otras. Bueno. Hay reglas. ¿Por qué hay reglas en el fútbol? Esta es la gran paradoja. Digo, el fútbol no deja de ser un dispositivo de violencia contra violencia, pero que necesita que esa violencia esté reglada. Entonces, a mí me gusta pensarlo así. Me gusta pensar que el fútbol es un dispositivo de sublimación. O sea, hay una faceta humana que Nietzsche llama voluntad de poder. Podemos, si quieren, decir que así como somos muchas cosas, también somos violentos. Y que esa violencia que nos constituye, no esencialmente, pero sí en un aspecto, necesita de dispositivos, de, digamos, juegos. Digo, el juego, en ese caso, no sería más que una dispositivo porque es un ordenamiento reglado que de algún modo sublima esa violencia original. ¿Eh? Bueno. No, está bien. Igual me parece que la regla de la guerra, a diferencia de la regla del fútbol, es una regla que casi siempre aparece ex post facto, porque en el momento de tener que vencer al otro en la guerra, digamos, pones en juego toda tu violencia en función de la necesidad del éxito, digamos, ¿no? Me parece que son guerras, son reglas que no tienen la presencia determinante que hay en un deporte. El deporte, digamos, existe en la medida en que la regla lo ordene. En la guerra, me parece que las reglas aparecen más casi como excusas y que, a ver, lo digo medio animal, que nunca se respetan. Digo, hay que vencer al otro en la guerra. Pero yo voy más allá de la guerra, porque hasta si querés podés convertir a la guerra en un juego, entre comillas, reglado. Digo, hay una violencia originaria que puede darse en el hecho de que uno, digamos, se tope con el otro, quiera algo del otro, le moleste el otro. Digo, hay una violencia contenida, reprimida, que empieza a aparecer en diferentes lugares donde replica y drena, morigerando su necesidad de expulsión. Entonces, en vez de salir a matarlo al otro, en vez de salir a matarte con el otro, una vez por semana lo matás al otro simbólicamente
en la representación de esa violencia que ejercen tus representantes. Podríamos ver al fútbol como representación simbólica de la violencia, donde con lo que te encontrás es con 11 representantes que lo que hacen es destrozar al otro, logrando que entonces vos no salgas por la calle a destrozarte con tus semejantes. Muchos de los ritos, de los juegos que hacen a la vida civilizada son, digamos, efectos sublimadores que conjuran esa violencia. Vos entrás a la cancha y al otro, o sea, por suerte desplazás esa violencia en tus representantes. Me encanta la idea de representación ahí. Porque es una representación que, como toda representación, digamos, mediatiza esa violencia de la que hablamos. A veces ese pacto ficcional se rompe. Y es cuando se produce violencia real. O sea, las hinchadas están cantando todo el tiempo, se amagan todo el tiempo. La violencia está puesta en el cántico. Ni hablar de que dependés que los 11 pelmazos esos le ganen al otro, ¿no? ¿Viste? Porque aparte no depende de vos. Es decir, desplazás la violencia ahí y después no depende de que el muerto, digamos, meta el penal, ¿no? Y te agarran esas cosas de todo en lo que uno incurre para que finalmente la situación llegue a buen puerto, ¿no? Digo, la fuerza que hacemos todos para que la pelota entre, las cábalas, los rezos, ¿no? La fuerza energética es de lo peor para mí, ¿no? Que uno está viendo el partido y dale, dale, y haces como tu equipo está yendo para atrás y haces fuerza para que vaya para adelante, como si transmitieras energéticamente una presión atmosférica, no sé, que hiciera que un equipo se llevara al otro por delante. Yo creo que si lo pensamos desde esa perspectiva, el fútbol aparecería ahí, digo, cuando uno piensa, ¿por qué tiene tanto poder? ¿Por qué nos identifica? Bueno, porque hay algo de nuestro ser puesto ahí. De hecho, digamos, la derrota o la victoria hace a tu humor, ¿no? Hace a tu identidad en términos de lo que es, digamos, tu bienestar cotidiano. ¿Por qué tanto, no? Estaría bueno, digo, pensar que más allá del hecho mismo del fútbol, hay algo ahí muy propio de lo que es el ser humano que evidentemente termina plasmando por este tipo de dispositivos. ¿Será el fútbol entonces la continuidad de la guerra por otros medios? De una guerra que entonces no quiere mostrarse a sí misma como tal y por eso nos regodeamos hablando del fútbol como entretenimiento, como juego, como disfrute, cuando lo que está en juego es otra cosa. Ahora, qué loco, porque si así fuera, igualmente hay algo de lo efímero en el fútbol que se lleva puesto muchas de estas hipótesis, ¿no? Ponele que sea así, ¿no? O sea, uno gana un partido y siente que logra entonces cierta realización, pero ganás el partido y terminó ahí. Ya estás pensando en una nueva batalla. El fútbol tiene algo interminable en términos, si quieren, de felicidad. O sea, nadie puede ser feliz en el fútbol de manera sostenida. Porque, y uno lo ve en el padecimiento, entre comillas, de sus protagonistas, ¿no? Le ponen el micrófono, bueno, acaban de ganar el partido, ¿en qué estás pensando? Y ya estoy pensando en el fin de semana que viene. Que tiene en eso algo orgásmico, ¿no? Algo de lo efímero también, de lo que puede ser cierto placer. No digo que cada vez que terminemos un acto sexual estemos pensando en el siguiente, pero sí es cierto que también, digamos, todo ahí el fútbol aparece en una tensión conceptual interesante entre lo que es el sexo por un lado y
y la guerra por el otro, ¿no? Entre el sexo y la guerra, ¿sí? Entendiendo también, déjenme que me vaya a la mierda, ya que faltan 5 minutos, que hay algo de guerra en el sexo también, ¿no? Por lo menos en los formatos normalizados con los que vivimos la sexualidad, hay algo en esa relación con el otro que está lindando con la cosa bélica. Incluso hay ciertas lecturas de lo sexual bien instaladas, bien normalizadas, ¿no? Que tienen que ver con la invasión del cuerpo del otro, con el usufructo de la carne, ¿no? Digamos, tomo tu carne, la tomo para mi necesidad. ¿Sí? O sea, salirse de esa metáfora bélica en el sexo, digamos, es clave, ¿no? Para una sexualidad divergente, pero estamos muy normalizados en esa lógica de la eficacia, de la eficiencia, de lo productivo, muy maquinaria, ¿no? Del rendimiento, del buen rendimiento que está presente en todos estos lados. Lo último, yo creo... esto. Quiero terminar con esto. Fútbol y política. Digamos, yo decía que hay obviamente una idea de que todo el tiempo se nos dice que no hay que politizar el fútbol, ¿no? Ahora, el fútbol es política pura, pero no política más allá del uso que se puede hacer como en el Mundial 78 y de la presencia, también es cierto. Ustedes saben que hay mucha presencia política en el fútbol. Tenemos presidentes de equipos que son gremialistas. Bueno, tenemos un presidente, ¿no? Cuya su principal know-how y condiciones ¿cómo es? De gerenciamiento del país. Qué feo sonó, ¿no? Bueno, parece que se supone que al país hay que gerenciarlo y entonces su experiencia es el gerenciamiento de un club, de un gran club, ¿no? Ni hablar. Pero digamos, hay una presencia política. El tema es, yo a veces me pregunto si hay en el fútbol ideología política puesta en juego ahí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Hay una izquierda y derecha en el fútbol? Digo, más allá de que ustedes no sé si saben que hay equipos, por ejemplo, hay equipos españoles que son hipernacionalistas y que no admiten jugadores de otro país. Hay una hinchada que es la de la Lazio, que es fascista y que cuando la hinchada grita hacen gestos así, vivas a Mussolini y cosas por el estilo. Hay la rivalidad del Real Madrid con Barcelona y con el Atlético también tiene que ver con cierta, con cierta afinidad política, que no significa que no haya un hincha del Real Madrid que no sea de izquierda, pero hay una afinidad fuerte de la hinchada del Madrid del Real, digamos, con posturas más franquistas o post-franquistas. O sea, eso también. Ahora entra en juego. Ahora, yo creo que hay otra cosa ahí en el fútbol, que es que en esto de la primacía de lo colectivo y de lo individual, ¿no? Que eso también se pone en juego. O sea, el fútbol es un fenómeno colectivo y sin embargo está muy puesto, como decíamos antes, en la celebración de lo individual, de la destreza individual. Hay desigualdad social en el fútbol. Y eso hace también a esquemas o estrategias de juego. O sea, hay equipos que tienen presupuestos millonarios y equipos que no tienen un mango. Entonces, hay una desigualdad social. Entonces, cuando uno le exige a un equipo, digamos, que no tiene un mango, que salga a jugar de igual a igual contra un equipo rico, es mandarlo a un suicidio. Digo, si esto es una guerra, y de un lado hay un ejército hiperpoderoso y del otro lado, o sea, David contra Goliat. Creo que el Peque Schwartzman en el tenis habló de David contra Goliat, cuando le ganó a un gigantón.
sos David contra Goliat. O sea, ¿cómo le ganó David a Goliat? No salió a pelearle de igual a igual. Si ahí estuviese toda la escuela lírica del tiki-tiki, ahí me salió al final, analizando la pelea de David contra Goliat, ¿sí? Le diría a David, loco, anda de igual a igual y vean quién pechea más al otro. David agarró una piedra, una onda, hizo ¡pum! Y le pegó al gigante en el medio de los ojos y le ganó. Y no estaba reglamentada la prohibición de usar onda. Jugó en el límite, pensó estratégicamente, porque si no es imposible. El fútbol es el único deporte que tiene la ambigüedad suficiente para que un débil le pueda ganar a un fuerte. Creo que en el básquet no, en el tenis tampoco. Ganás un set, pero te llevan puesto. Acá hay una ambigüedad, me parece, que posibilita esto. Pero claro, el discurso bien pensante, celebratorio del fútbol como entretenimiento y buen juego, exige al que tiene menores condiciones, ¿no? una prestancia similar. Entonces yo creo que hay izquierda y hay derecha también en términos de estilos. La primacía de lo colectivo por sobre lo individual habla de un tipo de apuesta. Ahora, cuando juntás todas estrellitas, y entonces las estrellitas te van a ganar un montón de partidos, pero hay que pagarles. O sea, habla entonces de un emprendimiento diferente. O sea, ahí me parece que se juega algo de lo político. Y lo último es en temas, en términos de espectacularización. Digo, el fútbol se ha vuelto un fenómeno espectacular, ¿no? En el sentido de que, digamos, no solo es espectáculo, porque en los últimos años está absolutamente tomado por lo que es, digamos, su televisación, ¿no? su circulación mediática, sino también, y más allá de que los jugadores, que cada vez es más insoportable ver cómo después de una jugada se ven en la televisión para ver cómo salen, si se los ve mejor o peor en la imagen, la espectacularización tiene que ver, lo mismo que con el fútbol, con un montón de otras actividades, cómo se volvió un fenómeno mediático, a tal punto que es tan importante en el fútbol o más determinante en la confección de contratos y de partidos, digamos, el hecho mercantil y espectacular que el deporte. O sea, vuelvo a la idea de que esta especie de retorno al potrero termina siendo una forma de querer recuperar algo de lo puro que nunca existió. Porque en definitiva, digamos, los partidos se arman o se desarman, los contratos se arman o se desarman en función de este objetivo. ¿Existirá el fútbol o no existirá? ¿Quién contesta esto? Borges. Se bancan el cuento y nos vamos. ¿Existirá el fútbol o no existirá? Cortito. Borges y Bioy escriben este cuento que se llama Ser es ser percibido, frase de Berkeley, frase de un idealista que cree que las cosas existen en la medida en que alguien las piensa. Viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una modo de historia panorámica del periodismo nacional, obra llena de méritos en la que se afanaba su secretario. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a husmear el Busilis. Poco antes de adormecerse del todo me remitió a un amigo común, Tulio Sabastano, presidente del club Abasto Juniors, de cuya sede cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Pasteur me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta a que lo tiene sometido su médico y vecino, el doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil.
un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario, se despachó sus anchas y me confió, mate va, mate viene, pormenores de bulto que aludían a la cuestión sobre el tapete. Qué lindo escuchar a Borges así, ¿no? Aunque yo me repitiese que Sabastano había sido otrora el compinche de mis mocedades de Agüero, esquina Humahuaca, la majestad del cargo me imponía y cosa de romper la tirantez, congratúlelo sobre la tramitación del último gol que a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi convirtiera el centro half Renovales tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al 11 de Abasto, el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente, como aquel que sueña en voz alta, dice Sabastano, y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres. ¿Los alias? Pregunté gemebundo. ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es Renovales? ¿Linardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición? La respuesta me aflojó todos los miembros. ¿Cómo, querido? ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido don Domecq? En eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al señor. «Ferrabás», dije yo, el locutor de la voz pastosa, el animador de la sobremesa cordial de las 13:15 y del jabón profumo. Estos mis ojos lo verán tal cual es. ¿De veras que se llama Ferrabás? Que espere, ordenó el señor Sabastano. Que espere. Por favor, ¿no será más prudente que yo me sacrifique y me retire? Aduje con cierta abnegación. Ni se le ocurra, contestó Sabastano. Arturo, dígale a Ferrabás que pase. Tanto da. Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo me disuadió con una de esas miraditas que son como una masa de aire polar. La voz presidencial dictaminó. Ferrabás, ya hablé con De Filippo y con Camargo. En la fecha que viene pierde Abasto por 2-1. Hay juego recio, pero no vaya a recaer, acuérdese bien, en el pase de Musante a Renovales que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación, imaginación, ¿comprendido? Ya puede retirarse. Junté fuerzas para aventurar la pregunta. ¿Debo deducir que el score se digita? Sabastano literalmente me revolcó en el polvo. No hay score, me dijo, ni cuadros, ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores ¿nunca lo llevó a maliciar que todo es patraña? El último partido de fútbol verdadero se jugó en esta capital el 24 de junio de 1937. Desde aquel preciso momento el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Señor, ¿quién inventó las cosas? Atiné a preguntar. Nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos. Pero ¿y la conquista del espacio, gemí? Es un programa extranjero, una coproducción yanqui-soviética. Un laudable adelanto, no lo neguemos, del espectáculo cientificista. Pero, presidente, usted me mete miedo, mascullé sin respetar la vía jerárquica. Entonces, ¿en el mundo no pasa nada? Muy poco, contestó con su flema inglesa. Lo que yo no capto es su miedo. El género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. ¿Y si se rompe la ilusión? Dije con hilo de voz. Chan. ¿Qué contesta? ¿Qué se va a romper? Me tranquilizó. Por si acaso, será una tumba, le prometí. Lo juro por mi adhesión personal
Personal. Bueno, por mi lealtad al equipo, lo juro por usted, por Limardo, por Renovales. Diga lo que se le dé la gana. Igual Domecq, nadie le va a creer. Sonó el teléfono. El presidente llevó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida. Señoras y señores, ojalá Argentina salga campeón del mundo. Gracias.